¿Cómo están amigos de Plataforma al Aire? Les doy la bienvenida al Agricultor, su programa donde nosotros hablamos sobre salud, pero no solo humana, también sobre los animales y por supuesto las plantas. Hay algo aquí que muchas veces solemos nosotros tener dudas en casa. ¿Cómo hago que mi planta crezca? ¿Acaso estoy haciendo algo mal? Y todo eso nosotros vamos a tratar ahora, porque tenemos la compañía de alguien que siempre nos está nutriendo con todos sus conocimientos y todos sus saberes sobre la agricultura. Es el ingeniero Juan Pablo Vallejo, especializado en la agronomía. ¿Cómo está, ingeniero? ¿Qué tal, Bienvenido. Kelly? Muy buenos días nuevamente, muchas gracias. Buenos días, buenas tardes y buenas noches a nuestros internautas. Gracias por recibirnos nuevamente, pues hoy vamos a hablar sobre la comidita para las plantas. Exacto, y como ustedes escucharon, comidita, ¿qué se imaginan? Yo ya sé, ustedes están pensando tal vez en abono, y sí, vamos a hablar sobre abono orgánico, pero aquí primero es importante que distingamos. En verdad, abono y fertilizantes son lo mismo, son diferentes. ¿Qué pasa, ingeniero? Sí, justamente a nivel de la agricultura se manejan estos términos, por eso es importante que nuestros oyentes sepan diferenciar. Cuando hablamos de un fertilizante químico, hablamos de estos que son de origen sintético, ¿no? Normalmente, por ejemplo, existen muchos de ellos como es la urea, el superfosfato y así algunos otros más que habitualmente los utilizan los agricultores. Nosotros para esto que estamos manejando, sobre todo a nivel de huertas, huertas familiares, caseras, nos manejamos con el término de abonos orgánicos, es decir, abonos de origen natural. En este caso, utilizando residuos, rechazos de lo que tenemos en la cocina. Ya vamos a hablar más adelante qué nomás tenemos por ahí. Claro, y justo hablando sobre abonos, muchas veces solemos escuchar la palabra compostaje. ¿De qué trata ese término? Ya, este término de compostaje viene de, o su significado es de un compuesto. El compuesto, ya vamos a ir mirando unas primeras imágenes. Esto tiene que ver con una mezcla de material orgánico, en este caso de origen vegetal, material orgánico de origen animal, sí, y materia mineral. Entonces ya vamos a ir describiendo, podemos ir viendo unas primeras imágenes, sí, en lo que refiere a lo que es el uso o la elaboración del compostaje. Cuando utilizamos nosotros materia orgánica vegetal, estamos refiriéndonos justamente, por ejemplo, cuando yo realizo unas podas en las plantitas o los mismos restos vegetales que tengo de la cocina, de la casa, ¿sí? Que ya utilizamos ese material. Y hablando sobre restos vegetales, ¿qué pasa si yo, por ejemplo, dejé unas frutillas, le salieron hongos? ¿Eso es bueno para el suelo? O mejor ya, lo desecho y no le estoy contaminando a mi suelo. Sí, hay que tener en cuenta que ciertos elementos que a veces están portando microorganismos no es tan bueno porque algunos de ellos pueden, digamos así, sobrevivir dentro de lo que es el compostaje. Pero ¿cuál es la ventaja de nosotros realizar este procesamiento? Que nosotros vamos a elevar las temperaturas que hay internamente en este proceso de descomposición, llegando a temperaturas mesofílicas, termofílicas, en donde lo que son bacterias y hongos benéficos resisten. En cambio, todo lo que son bacterias, hongos, virus dañinos, en cambio se eliminan a esas temperaturas. Entonces de ahí lo importante de poder hacer este procesamiento, que bien lo podemos hacer en grande, sí, como también en casa. Ahí vimos ya, vamos a mirar una primera imagen de cómo nosotros arrancar o iniciar nuestro proceso del compost. Entonces lo primero que tenemos que hacer es delimitar nuestro espacio. Supongamos, como vemos en la imagen, que tenemos un espacio de terreno, ahí vemos en esa franja rectangular que es más o menos de 3 metros por 1 metro, donde nosotros hacemos una pila de compostaje, así es el término que se utiliza, una pila de compost, ¿ya? Yo me voy a referir con el término como cuando miramos, por ejemplo, un muro de estos que decimos acostados, o sea, de esos muros de frenar la velocidad para los vehículos, ¿ya? Uno lo ve como un lomo, ¿no es cierto? Exactamente, ¿no es cierto? Ya, pero acá lo que va a hacer es una pila, pero de mayor altura, de más o menos de 1 metro 50, porque justamente necesitamos ahí que se genere buena temperatura. Como observamos en esta pequeña cápsula de video, estamos viendo que el material vegetal, que este es un pasto picado, procesado, lo que se corta el quicuyo en un patio, ¿no es cierto? Lo vamos dispensando ya por capas más o menos de unos 10 a 15 centímetros, ¿no? Y luego internamente vamos a añadir, por ejemplo, la melaza. La melaza, que es una fuente de azúcares que activan los microorganismos. Algo que ya vimos en el anterior episodio, sí, que nos dijo la miel, pero claro, correcto, no conectamos. comer. Sí, conectamos y como vemos ahorita en este nuevo video, ya tenemos la presencia de lo que son los microorganismos. Ya, ahora, en los microorganismos son, como su nombre lo indica, bacterias, hongos, actinomycetes, es decir, son organismos que no necesariamente el ojo humano los podemos observar. Tal vez algunas setas y eso más grandes sí, pero por ejemplo vamos a tener siempre la presencia de la macrofauna del suelo.
Es decir, donde vamos a ver tijeretas, ¿Qué son tijeretas? son unos dermápteros, son unos insectos del orden dermáptera que son descomponedores de la materia orgánica, ¿sí? Vamos a ver ahí algunos ácaros benéficos, vamos a ver, incluso se presentan a veces los chanchitos de la humedad, vamos a ver más adelante que hablamos también de la lombriz de tierra, es decir, yo digo, es un gran trabajo en equipo que existe en el suelo, tanto de la micro como la macrofauna, que se encargan de generarnos un buen alimento, un buen producto para generar y unos buenos espacios de cultivos y regenerar también los suelos. Claro. Y usted nos decía que se necesitaba que sea de 3 metros más o menos, pero ¿qué pasa si yo vivo en un departamento? ¿Cómo lo hago? Tal vez debo hacerle una cajita de zapatos. ¿Cómo? Sí, ya vamos a ver más adelante un ejemplo que tenemos sobre un compostaje casero. Ahorita para terminar esta idea, quiero que ustedes observen en la imagen que vamos conformando de a poco la pila de compostaje en donde mezclamos tierra común, materia vegetal, podemos utilizar si cuando hay estiércoles, en este caso de especies como las vaquitas, los chanchitos, los conejos, los cuyes, esos estiércoles son muy buenos. No es bueno, como también expliqué la vez pasada, utilizar los estiércoles de las mascotitas, ¿no? Porque a veces tienen presencia de algún tipo de bacteria y eso, y no es conveniente utilizar, ¿ya? Entonces mucha gente lo que hace es directamente enterrarlo. Pero acá lo que estamos es enriqueciendo un abono orgánico que es el compost, y eso más o menos en un tiempo de 2 a 3 meses, sí, estará listo para ser cosechado, y vamos a ver ya mismo cómo es el proceso cuando ya obtenemos. Entonces, por ejemplo, en esta imagen, podemos observar que nosotros en este campus donde realizamos los talleres para agricultores, cae mucha hojita de aguacate, es decir, que ya ha cumplido su ciclo. Entonces lo que estamos haciendo una prueba, un ensayo, elaborando exclusivamente el compostaje a base de hojas de aguacate. ¿Sí? Como vemos en esa pila que estamos de a poco, en este caso incrementando, ¿sí? Pero ya ventajosamente tuvimos ya nuestro primer cosecha, digamos así, de este compostaje, como lo podemos ver aquí en esta fundita que yo les he traído, ya es del compostaje, ¿sí? El que está ya cernido, entonces ya tenemos aquí una pequeña muestra, ¿no? Entonces está bastante suelto, bastante bueno para utilizar, por ejemplo, en almácigos, en semilleros o directamente al suelo. O podemos usar también las macetas de casa. Entonces vamos a ver un video ya de cuando ya está listo el material, cómo lo vamos ya cerniendo dependiendo de qué es lo que queremos utilizar. Entonces, por ejemplo, en esta imagen ya estamos cerca, estamos haciendo otra pila de compost. Pudimos recibir a un grupo de niños, de estudiantes de un colegio de Quito, ¿sí? En donde la felicidad de los chicos es participar de poner la hierbita en la pila de compost. Sí, me imagino, como a los niños les encanta estar tocando todo lo que ven, felices. Ajá. Y como les decía la vez pasada, siempre llamen, integren a los chicos, a los niños, porque ellos se divierten. Ya vamos a ver otro ejemplo más adelante. Pero veamos, por ejemplo, ahorita, como estamos en la imagen, esa pila de compostaje que ya terminó su ciclo y ya está lista, ¿no es cierto? Paliamos el material, utilizamos en una zaranda, como vemos, ya empezamos a tamizar, a cernir este material. Y como ven ustedes en el plástico está quedando cernidito, muy fino. Entonces ya es el producto que me puede servir muy bien, por ejemplo, para un almácigo, ¿sí? O para una maceta en la casa. Y esto que lo vemos en grande lo podemos hacer en pequeño, que es la siguiente digamos, indicación que vamos a dar respecto al compostaje casero. Sí, y justo antes de que pasemos ya a hablar sobre el compostaje casero, como vemos en la imagen y como usted también tiene ahí, vemos como si fuera tierra lo que es el compost, pero antes eran hojas, eran también, como usted decía, residuos de a veces que se está podando. ¿Cuánto se demora de pasar de hojas o residuos a lo que ya vemos como el compost? Aquí hay un tip muy importante para cuando vamos a hacer este compostaje. Que la clave está en que el material que tú tienes de origen vegetal, como los restos de hierbas o de origen animal como el estiércol, hay que picarle al máximo, es decir, con una palita, irle picando al máximo el material, porque mientras más disgregado o pequeñito sea el material, más fácilmente y más rápidamente lo van a descomponer los microorganismos. Y como te decía, en este caso, para este tipo de abono, más o menos en 2 meses y medio, 3 meses ya estamos listos. Pero también hay otro tipo de abonos que es un fermento, que es el tema del bokashi, que tú lo puedes obtener en 15 días, ¿ya? Pero es un fermento que sí, en ese tiempo, con la ayuda igual de microorganismos, puedes obtener otro ejemplo más de los tipos de abonos orgánicos sólidos que tenemos para el uso del campo de cultivo. Listo. Y ahora sí, yéndonos ya a lo que todos queremos saber, ¿cómo hago esto en mi casa? ¿Cómo me ahorro dinero? Porque supongo, si debe ser un gran ahorro, yo misma hacer el compost y saber que es algo orgánico.
Así es. Para darte un primer dato comparativo, un saco tranquilamente, un fertilizante orgánico estará bordeando entre los 30 a $50, un saco de 40, 50 kilos. En cambio, un saco de abono orgánico tranquilamente uno lo consigue entre 4 a $10 como máximo. ¿Ya? Entonces, solo ahí no solo es el ahorro económico en dinero, sino es la inversión que yo hago al suelo. Entonces yo les decía la vez pasada, suelo sano, planta sana. Entonces el suelo sano lo conseguimos justamente añadiendo este tipo de material. Veamos entonces uno de los ejemplos que tenemos del compostaje casero. Entonces, ¿qué es lo que hemos hecho aquí? Es una caja de madera que se ha realizado con retazos, en este caso restos de maderas propiamente de una carpintería, ¿sí? Pues la persona que nos ayudó elaborando esto, pues le dimos las dimensiones necesarias, que más o menos es de 80 centímetros por 80 centímetros y la altura tiene más o menos de 1,50 m. Ya, entonces, ¿qué es lo que tiene? Como ustedes ven en la imagen, estoy ahorita colocando ya el material orgánico, es decir, que se va a empezar a descomponer por capas. Está una tapita de igual de madera que se ve hacia el lado de atrás, posterior, ¿sí? Y en la base, en cambio, tiene asimismo una compuerta en la que, ¿qué es lo que estoy haciendo entonces? Coloco por capas lo que empiezo a descomponer en la parte más baja y hacia arriba, hacia arriba, hacia arriba, se va llenando esa caja. Pero mientras se da el proceso de descomposición, la parte de abajo se abre una compuertita, ¿sí? En la que ya lo de abajo se va cosechando, voy liberando y sigo poniendo en la parte superior nuevo material, ¿sí? Con ese requisito que te decía al comienzo de poner material vegetal, material nitrogenado como estiércoles y material mineral, como por ejemplo se utiliza la cal o se utiliza también la ceniza. ¿Sí? Entonces, que son materiales que a veces sí podemos conseguir. Entonces, la idea es, como te decía al comienzo de la conversión, hacer un compuesto, un material orgánico que nos sirva mucho para lo que son las plantitas. Y como vemos en la imagen, algo también, otro tip importante. Esto así, ahorita te hago el ejemplo en un cajón de madera, podemos hacerlo en un balde. Podemos hacerle de esos baldecitos, por ejemplo, de 20 litros, lo mismo, por capitas. En ciertos casos es necesario hacer unos drenajes cuando así lo amerita, pero aquí la clave que te decía es apisonar el material. Entonces, clave número 1 es picar todo ese material al máximo que tengamos. Segundo es cuando voy colocando, voy apisonando, es asentándole muy bien para que no haya espacios de aire, para que justamente haya buena descomposición y se genere la temperatura necesaria. No se necesita aire, no, yo siempre pensé que para que haya descomposición se necesitaba aire, para que las bacterias puedan fluir, por decirlo de Para esta el forma. caso del compostaje tenemos dos tipos de elaboración. La una que es aeróbica, que es con la presencia de oxígeno, se pone aireadores, se voltea el material también, y hay otro compostaje que es más bien anaeróbico, es decir, que dejamos sin presencia de oxígeno. Entonces ya un poco la práctica nos va dando de qué es lo que requiero. Digamos, lo ideal es justamente que la descomposición sea lo más pronta posible. Entonces ya vimos uno de los ejemplos, entonces al final ya se apisonó el material y lo mismo, ¿no? El tiempo casi nos va a durar entre, como te decía, 2 meses y medio a 3 meses en el caso de cuando yo elaboro un compostaje. Ya en zonas de clima un poco más caliente, tal vez el tiempo puede ser más antes, ¿sí? Por la humedad y la temperatura que existe, y en clima más frío puede un poquito durar entre, como te decía, 3 meses, así un poco por el frío. Pero lo que hicimos, ¿no? Como vieron una imagen que estaba cubierto de plástico, ¿sí? Entonces esos, por ejemplo, teníamos un poco de estiércol de equinos, de caballos, sí, lo que hicimos es a los estiércoles precompostar, es decir, tenerle unas 2 semanas apilado al estiércol, cubierto con plástico, antes de eso dándoles un riego, sí, y la idea es conseguir que ese material esté estable, sí, para utilizarle ya en los otros procesos como es el compost o el humus de lombriz o el bocashi o los diferentes tipos de abonos orgánicos, incluso de los bioles que vamos a hablar también más adelante. Claro, y justo usted decía que al estiércol de caballo le habían hecho este precompostaje. Eso también debemos hacer, por ejemplo, si utilizo estiércol de gallinas, que es lo que más tenemos aquí en Quito, o tal vez conejos. ¿También debemos hacer eso o puedo solo coger y poner en mi cajita? Así es, el manejo de los estiércoles también, yo digo así, por más orgánico y natural que sea, hay que saberlos utilizar. Uno de los pasos para utilizar el estiércol es de hacer esto del precompostaje. Es decir, yo no puedo comprar en este caso el saco de la gallinaza y llegar a la casa y ponerle a las plantitas, ¿sí? Y espolvorear como a veces yo veo en los videos de TikTok que lo hacen así. No es de esa la realidad. El tema es de que nosotros debemos procesarle. ¿Por qué? Porque como les dije, el término es estabilizar el estiércol, manejar lo que es el pH, manejar en este caso la humedad que tiene ese material, de tal forma que cuando nosotros ya estemos listos para utilizarle,
Hay gente que lo utiliza así, directo al suelo. Hay otra que más bien, como en mi caso, que les recomiendo es utilizarla en estos procesos como es la lombricultura, en este caso el compostaje, donde vamos a enriquecer. Esa es la idea, ¿no? Porque ¿qué es lo que queremos generar también con esto? Los nutrientes esenciales de las plantas. Nitrógeno, ahí está la fuente de nitrógeno que nos da, por ejemplo, el estiércol, ¿cierto? El fósforo, que nos dan muchos de los elementos naturales que estamos poniendo aquí, el potasio, los tres elementos principales. Pero ojo, no es solo los elementos principales, también tenemos elementos secundarios como el calcio, el magnesio, el azufre, ¿sí? Y elementos minerales como por ejemplo el hierro, el níquel, el molibdeno. Es decir, a veces son los nutrientes que nos olvidamos o nos descuidamos en las plantitas, pero que son necesarios en los procesos, en este caso, que hacen las plantas para darnos su cosecha respectiva. Claro, y en cuanto a los productos orgánicos, estos desechos, por ejemplo, a veces se hace jugo y sobran las pepitas, o también el café, yo he escuchado bastante del café. ¿Yo puedo solo coger el café y ponerlo ya en mi caja de compostaje, o también debo de hacer algún proceso? ¿Y qué pasa si hago un café con leche? Tal vez le doy algo de calcio al suelo. Claro, ya, entonces vamos un poquito separando, ¿no? Porque acuérdate que lo que vamos a hacer en este tipo de materiales también manejar, por más compostaje y que hacemos la pila y todo eso, tenemos que manejar la humedad y la temperatura, ¿sí? Entonces, si yo, por ejemplo, tengo demasiada humedad en el compostaje, me puede causar una pudrición. ¿Ya? Entonces tengo que balancearle, por ejemplo, con materiales como de esta, ¿no? La cascarilla de arroz, ¿ya? O por ejemplo, me he mencionado el tema del calcio. Entonces, ¿cómo utilizamos? Me dicen, por ejemplo, yo puse las cascaritas del huevo que les puse ahí a secar y después les puse a mis plantitas. Yo les recomendaba la vez pasada que sí pueden utilizar, las trituramos, las machacamos y las pueden utilizar sin las macetas, sin las plantas. Pero acá también podemos ponerle de ingrediente, también como uno más, al compostaje. ¿Ya? Entonces tener en cuenta ese caso. Lo que me preguntabas del caso del café, sí, también es un material que se le hace digamos, un ligero presecado y se utiliza esta bosta que se dice así del café para que sea un ingrediente más. También se hacen algunos purines y eso de eso, pero ya vamos a hablar de los otros. Me decías de, por ejemplo, cuando tenemos restos de, por ejemplo, frutas. Ya, entonces, si nosotros tenemos la capacidad de poder, digamos así, almacenar en un baldecito de unos 20 litros, de unos 10 litros, todo lo que son las frutas azucaradas, nosotros podemos también allí hacer el abono de frutas. Es un abono líquido que ¿qué es lo que hacemos? Frutas azucaradas como la papaya, la pera, la sandía, ¿no es cierto? Estas frutas azucaradas, ¿no es cierto? El plátano, podemos utilizarlas ¿para qué? Cuando yo le voy almacenando, voy haciendo en el tanquecito el balde por capas, entonces voy poniendo una capa de las frutas que tengo, ¿ya? Y luego voy poniendo una capa de melaza, ¿sí? Una capa de frutas, una capa de melaza. Y luego al final le pongo yo un peso con una tapa y lo que voy a hacer es como que hacer una especie de extracto, como que le voy a hacer ese néctar último que tiene, digamos así, las frutas. Ese abono de frutas después lo vamos más o menos a obtener en razón de un mes, mes y medio, sí, lo vamos a almacenar bajo sombra, sí, pero lo podemos diluir en agua justamente como otro abono natural que le podemos aplicar en forma foliar a las plantas o en forma de drench o en este caso directamente al suelo, a la tierrita que tenemos, sí. Entonces otro ejemplo también de utilizar los residuos que tenemos en casa. Entonces ya vemos, no solo hay abonos sólidos, pero también hay líquidos. Así es. Y me imagino que esto, como decíamos, la melaza y las frutas, algo súper dulce, algo que hasta quién sabe nos tente, o no nos va a tentar el olor, tal vez huela feo. Y más bien, más bien empieza a generarse, por ejemplo, unos olores, digamos así, a un fermento, digamos, no que nos causa un alejarnos o un repudiar ese olor, sino más bien muy tolerables, ¿no? Entonces a veces la gente tiene un poco de miedo, recelo, temor de hacer estos abonos en casa porque dice, no, eso me trae muchas moscas, ¿no? Lo que hacemos, por ejemplo, en los abonos sólidos es cubrirle con tierra y, digamos, está listo, se va curando el proceso, ¿ya? Igual en los abonos, en este caso líquidos, tenemos que ya ir siguiendo los pasos respectivos. Pero aquí te quiero hacer también, Kelly, una pregunta. ¿Tú has tomado té de manzanilla? Sí, y es muy bueno, la verdad. Ya. A lo menos con miel, excelente. Perfecto. No Ahora, me diga, hay un té para las plantas. exactamente, ¿no? Y por eso te hacía la pregunta, porque así como tú te preparas del té de manzanilla, ¿no es cierto? Está tu agüita caliente, está la fundita, pues, de la hierba que quieres hacerlo, ¿no es cierto? La agüita de remedio que decimos, ¿no? Y de hecho, dejas un tiempo en el agüita caliente que se disuelva, ¿sí? Luego le añadirás, en algunos casos, un poquito de azúcar y ya tienes tu tecito. El mismo ejemplo nosotros lo hacemos, pero utilizando algunos estiércoles de animalitos, y por eso tenemos el té de estiércol, ¿ya?
Claro, entonces a uno dice, bueno, ¿y que el té de estiércol es para los humanos? No, no es para los humanos, pero sí para las plantas, por ejemplo, a nivel del suelo. ¿Por qué? Porque en este caso es un fertilizante de tipo foliar o biofertilizante más bien, que lo podemos utilizar a nivel del suelo o de las plantas de forma foliar. Entonces, como vemos en la imagen, por ejemplo, en un tanque que tenemos ahí, por ejemplo, este exactamente es de 160 litros, tanque plástico. Entonces, lo que hacemos es, en pequeñito hacíamos la fundita que decimos, ¿no es cierto?, de la hierbita. Acá hacemos una funda grande, pero prácticamente es un costal, en la que lo colocamos en este caso internamente más o menos unas 25 libras de estiércol. ¿Ya? Aquí el estiércol, yo digo, fresco o máximo semifresco. Por ejemplo, en este caso que vemos en la imagen, un estiércol de equinos de caballo, que estamos probando en este caso cómo nos funciona este té de estiércol de caballo, ¿ya? ¿Por qué? Porque la idea es generar aquí el tema del nitrógeno, el fósforo, el potasio que les decía antes, pero ojo, ¿no? Como ya les dije, el té nos da a nosotros hasta ganas de un té, pero esto es para las plantitas que les No estamos se lo dando. tome. Eso, no, ojo, no tomarse ya, sino más bien darles a las plantitas. Entonces, le colocamos aquí, como ustedes ven en un tanque, sí, en este caso sí es uno de 200 litros, y lo que hacemos es internamente le amarramos una soguita a la boca, en este caso del saco, sí, ya le hemos colocado, pero internamente incluso podemos colocar algunos materiales más, como por ejemplo la ortiga. Si la ortiga nosotros conseguimos más o menos una razón de 1 kilo, en este caso por el saco que estamos haciendo, sí, le podemos también poner internamente porque los principios activos de algunas plantas se van aquí, digamos así, a diluir o a dispersar en este líquido, sí, y la idea es que esto, ¿no? Más o menos este proceso que tú le ves aquí ya tiene más o menos 1 mes y medio y está listo este material para que, obviamente, es como decimos, nos sacamos la fundita, todo ese resto de estiércol que te queda en ese saco, sí, lo podemos poner en el mismo proceso de compostaje a que continúe su proceso. Aquí ¿Ya? nada se desperdicia. Nada se desperdicia. En cambio, ya el líquido, lo que hacemos sí es utilizarle al líquido, pero ojo, también es importante tener en cuenta, todos estos productos de biofertilizantes es importante hacer la dilución en agua de acuerdo al proceso fenológico de la planta. Por ejemplo, no es lo mismo poner una plántula pequeñita que un árbol frutal grande. Entonces, de acuerdo a eso, colocamos las cantidades, las dosis, que las diluimos en agua para después poner a las plantas o al suelo o a las hojas. Para una planta pequeña, más o menos, ¿cuánto deberíamos de ponerle? Es, por ejemplo, como decirte, a ver, para en 20 litros, que es lo ideal que tenemos de una bomba de mochila. Entonces, por ejemplo, le ponemos en este caso unos 3 a 5 litros del purín, del té de estiércol, ¿sí? Y le diluimos en 15 litros de agua. Entonces completamos para la bomba de fumigar, digamos así, y le vamos colocando, asperjando en este caso, ¿ya? Entonces, pero por ejemplo, si fuera una planta tiernita o lo que sea así, la dilución es menor. Entonces, todo ya depende del crecimiento que tiene la planta. Entonces, el té de estiércol, muy buen producto para generar, en este caso, elementos minerales, como el caso del nitrógeno, el fósforo, calcio, algunos otros más. Claro. Y bueno, aquí también muchas veces solemos tener el miedo que cuando nosotros hacemos algún compostaje, ¿qué tal si me aparece un ratón? ¿Qué hago ahí? Porque se suele escuchar que los ratones comen residuos y yo estoy poniendo residuos. ¿Quién me asegura de eso? Sí, bueno, nosotros tenemos que delimitar, siempre limpiar nuestra zona, el área donde vamos a elaborar. De hecho, siempre va a haber a veces la presencia de granos que les gustan a los animalitos, o a veces incluso se ha notado que es por la temperatura. Entonces ahí es cuando nosotros lo que podemos hacer es como decirle taparle, cubrirle, sellarle, ¿sí? En todos los bordes, sí, ir cuidando en este caso, porque también, ojo, lo que les decía, hay que ir dando el volteo. Sí, alguna vez me han comentado, mira, es que yo cuando abrí la compostera encontré unos ratoncitos como Ay, no, recién no me nacidos. diga eso. Ya. Sí, sí, bueno, se podría encontrar, pero obviamente hay que cuidar con el manejo que hacemos y el tipo de material que lo vamos en este caso añadiendo, ¿sí? Entonces, obviamente este material cuando ya ha pasado su proceso de descomposición, lo que hacemos entonces es obviamente irle oreando. Como te decía, uno de los tipos anaeróbicos es di tú unas 2 o 3 veces por semana, es el caso del bokashi, se le va oreando, sí, y eso más o menos en unos 8 días ya tienes un abono así. Y en los compostajes, por ejemplo, en el caso del ejemplo que vimos en el video, prácticamente unas 2 veces por semana lo fuimos oreando. Entonces eso también te estabiliza, te regula y te elimina a veces plagas también dañinas, ¿sí? Entonces es importante el manejo que vamos a hacer en el caso del compostaje. Claro, es importante el proceso que hacemos para evitarnos cualquier La animalito presencia que nos aparezca de ahí a otros saludarnos, amiguitos. a visitarnos. Así es. Y bueno, digamos, en mi casa
Yo no tengo una bomba para fumigar, pero sí tengo jarras. Sí puedo yo aplicar el té para poderlo Sí, echar a mis en un plantas. litro, ¿no? Más que jarras, lo podría decir en un atomizador, ¿sí? En estos Ya. pequeñitos, igual que decimos, es el que utilizamos para poner el agüita al planchar la ropa, digamos, ¿no? Entonces, de esos mismos, así que son de cientos centímetros cúbicos de un litro, podemos hacer la dilución, la proporción y atomizar, es decir, ya dependiendo de qué práctica va a ser. Como te decía, si tú me decías con una jarra, capaz que le puedo dar poquito, un chorro muy, muy leve, muy fino, tal vez a nivel del suelo. Pero Ujú. cuando le voy a dar a las hojas, mejor darle atomizado, o sea, con una lluvia muy fina de este material que he hecho en la mezcla, ¿sí? Y por eso tenemos también el otro ejemplo que nos faltó conversar, que es el viol, ¿sí? Ujú. Ya nos van a poner una imagen en la que podemos ver, este es el ejemplo del viol, que es otro tipo, digamos, primo hermano del té de estiércol, pero ¿cuál es la diferencia? Que el té de estiércol fue un proceso anaeróbico, es decir, que yo solo le puse una tapita para que no me entre lluvia, pero no le sellé herméticamente. O sea, hay la presencia de oxígeno porque además lo que hacemos es batirle, mezclarle muy bien al té de estiércol. Ahora, el biol, como vemos aquí el ejemplo, ¿qué necesitamos de materiales? Lo mismo, ¿no? Un tanque plástico en la que tenga en este caso su tapa, como vemos aquí, Ujú. una tapa y tiene un suncho de metal que lo que hace es al el momento de hacer el cierre es crear un hermetismo, es decir, que no haya ni salida ni entrada de aire, ¿ya? Ujú. Vemos que en la parte central se observa una como valvulita en la tapa negra, en el centro se ve una pequeña Exacto. válvula. Es decir, es un tubito que lo que está haciendo es traspasar una boquita hacia la parte de arriba y otra boca, digamos, queda en la parte interna. Entonces, en el tanque internamente, ¿qué colocamos de ingredientes, digamos, sin el vial? Entonces, tenemos lo que es estiércol fresco, el suero de leche, la melaza, ¿sí? Entonces podemos también aquí inocular microorganismos. Entonces lo que vamos a hacer ahí es una fermentación interna, ¿no es cierto? Ujú. Entonces se genera un gas, por eso es que le llenamos en este tanque de 160 litros, les llenamos más o menos hasta unos 140, 150 litros, dejamos un espacio, digamos, ¿no? Y en ese espacio se va a generar un gas. ¿Sí? Entonces, al final, todo esto es un biodigestor. Ese gas que se genera es del gas metano, ¿sí? Y por eso ustedes le ven que en la boca superior de la tapa que va hacia Ujú. afuera, ¿no es cierto? Está una manguera que se conduce hacia una botella con agua. Y obviamente la manguera llega hasta dentro del agua porque el momento que empieza ya a darse esta digestión, pues, o esta biodigestión, ¿sí? Entonces empieza a generar burbujas. ¿Por qué? Porque en este caso sale el gas y se libera a través del agua haciendo una reacción en este caso y se generan estas burbujas. Entonces, ese es un buen síntoma de que el biol está en un buen procesamiento. Más o menos de esto entre 70 a 90 días está listo este producto, ¿sí? Que incluso tiene funciones hasta de como de un producto hormonal o hasta herbicida. Es decir, también, ojo lo que les decía, que por más orgánico, ya del tipo o clase de producto que estamos elaborando, saberlo manejar. Pero nos ayuda mucho para lo que es enraizamiento, para desarrollo de la planta, para formación de flor, de fruto, pero sí con los cuidados de la dosificación que vamos dando a este producto. Entonces, muy bueno para lo que es el uso en las plantas. Claro. Y también nosotros sabemos que hay ciertos animalitos que tal vez nos van a ayudar. Como usted decía, hay chanchitos, pero también yo he escuchado mucho de las lombrices. Y cuéntenos, ¿qué pasa con las lombrices? Y esto cuéntenos porque ya debemos de ir nosotros con las preguntas de todos los que nos han estado viendo en nuestros episodios y que también se les genera muchas confusiones y quieren saber más sobre el cuidado de sus plantas. Así que Así coméntenos es. rapidito ese tema. Hablemos del humus de lombriz. Ya lo que hemos escuchado como de moda en estos 2 meses que hemos estado con intensas lluvias. Nos saben decir, mire, yo tengo unas cuiquitas, unas lombrices que salieron en mi casa grandotas, hay una que parecía hasta culea, pero era una lombriz grandota, grandota, ya. Entonces, quiero decir con esto que hay muchos tipos de lombrices. Ujú. En el proceso de lo que es los lechos de lombriz o la elaboración del humus de lombriz, que es otro tipo de abono orgánico sólido, ¿sí? Nos ayuda y nos acompaña en este caso la lombriz, que la mejor, digamos, de la clasificación que existe, esta lombriz roja californiana, esta Icenia foetida, su nombre científico, Ujú. ¿sí? Entonces es una lombriz de un tamaño, digamos, mediano, llamémoslo así, de unos 5 a 10 centímetros, digamos, en longitud, pero que tiene una gran capacidad en este caso de procesar mucho del alimento que nosotros le damos. En la imagen que nosotros podemos observar en este momento, vemos que es un lecho parecido, o sea, es una pila parecida al compost que vimos antes. Pero lo que estamos haciendo internamente es igual, ¿no es cierto? Aquí lo que pusimos es como una especie de cerco, pusimos unas maderitas como un lecho, igual una medida, por ejemplo, de 2 metros o 3 metros por 1 de ancho. Entonces les llamamos la camita o el lecho a las lombrices, ya. Entonces ahí van a vivir ellas. Igual tenemos que controlar la humedad, la temperatura, el alimento que, por ejemplo, nosotros nos regalan por ahí de algún restaurante cercano, nos viene el alimento. Entonces sí lo tratamos de revisar y claro, tratamos, como les dije igual la vez pasada, es de picar, es decir, es darle lo más
pulverizado o comidita posible, digamos así, a las lombrices, para que ellas más rápidamente vayan pues alimentándose. Y digamos, ese excremento que va a ir saliendo a las lombrices en el tiempo es este abono, el humus de lombriz, como en este caso traigo una muestrita. Es un material, miren, muy similar a cuando antes observamos el caso del compost, que está aquí en mi mano, este lado, ¿sí? Y ahora es del humus de lombriz, de este otro, muy parecido, ¿no? La textura, pero si nosotros vemos es, yo digo, casi una tierra negra, ¿no es cierto? Más oscuro, ¿sí? Pero que a la textura de la mano, pues es muy bueno en este caso para lo que es añadirle a las plantas, a los cultivos, a las macetas, ¿no? Entonces la lombricultura es otro espacio donde podemos también, la pregunta igual del millón, ¿podemos hacerlo en casa? Sí, cuidando el espacio, ¿no es cierto? Igual, yo he visto alguna vez personas que lo hacen en una macetita, de igual, o sea, ¿qué es lo que debemos cuidar? Obviamente de que a veces primero las gallinitas por ahí no asomen y se coman las lombrices. Segundo, cuidar de que no se haga un charco tremendo en esa macetita de lombrices, ¿sí? Irle dando el alimento permanentemente, ¿sí? Pero también me han hecho la pregunta, bueno, ahí están las lombrices, vea, ¿y cómo cosecho? Porque me ha pasado a veces que compro el humus de lombriz y cuando ya le coloco a las plantas, asomo por ahí una o dos cuicas. Entonces es lo que pasa, que hay que ir cosechando, se les pone el alimento fresco nuevo en un lado, ellas van a buscar el alimento fresco y nuevo, y del sitio donde quedó libre empezamos a utilizar ya esa tierra, lo cernimos también para que nos salga el material muy fino, y de ahí sí lo utilizamos en este caso en las macetas, en las plantas. Ahí está la imagen, ese es, como tú puedes ver, le pongo de ejemplo, algún compañero igual de colega de la agricultura me regaló, como decir, un puñadito de lombrices, ¿sí? Que es casi el ejemplo que vemos en la imagen, y ahora en el hecho de lombrices, te puedo decir, tenemos unas 10 o 20 veces más, en este caso, de lombrices, es decir, se criaron, se reproducen rápidamente, ¿sí? Y sobre todo voy generando material de forma natural. Por ahí vemos igual, no sé si ese es el videito, igual ahí vemos ya un poquito que algo se ve ya en movimiento, entonces ellas son muy efectivas en el proceso de hacer el humus de lombriz. Claro. Y usted decía alimento. ¿Qué le puedo dar de alimento a mis lombrices? Básicamente son los restos de, por ejemplo, de lo que son de vegetales, de frutitas iguales, es decir, nosotros podemos ir seleccionando, decir, bueno, si yo voy a hacer el humus de lombriz, digamos, escojo, selecciono material que sale del resto de la cocina. Si voy a hacer también compostaje, pues voy dividiendo, voy clasificando, pero aquí, como les decía, la base es irles picando el material, estos restitos, por ejemplo, de papa, de zanahoria, ¿no? De las hierbitas que hay. Si algún elemento ácido, me preguntaban a veces qué pasa cuando ponemos restos, por ejemplo, de naranjas, de limones en el compostaje. Sí se puede poner, pero hay que evitar poner en gran cantidad, ¿ya? Lo mismo caso acá, o sea, porque el ambiente, por ejemplo, en el caso de las lombrices, viven en un espacio, ¿no? Su casita es la tierra, y tenemos que manejar que tengan sombra, que tengan humedad, la humedad suficiente, ¿no? Como decía, no he hecho un charco tremendo porque ahora nos ha llovido. En estos días, por ejemplo, hemos tenido que cubrirles un poquito con plástico no hermético, pero es para que no se me hagan tremendo lodo, ¿no? En esas pilas que vimos ahí. Pero la idea es cuidar que el material se elabore de buena manera, ¿sí? Y darles como si fueran una mascotita más. Prácticamente, así es, sí, porque son aliados, en este caso del campo, de la naturaleza, y nos favorecen para hacer un buen abono, ¿no? Claro, y justo yendo ya a las preguntas, algo que muchos han estado aquí diciéndonos, ¿qué puedo hacer si es que yo vivo solo, quiero empezar a sembrar plantas, pero no tengo experiencia en nada de este tema? ¿Qué debería hacer? Ya, bueno, primero, como alguna vez hablamos en el programa anterior, es planificar qué es lo que quiero hacer. Es el diseño del huerto, bueno, el espacio que tengo. Ahora que estamos hablando de abonos, qué tipo de materiales yo tengo como residuos, en este caso, porque sí, hay índices muy altos de, digamos, de desperdicio de alimentos y productos a nivel de la ciudad, ¿sí? Entonces, claro, es ver, si yo tengo esos desperdicios, bueno, vamos a hacer una reutilización, en este caso, un reciclaje de materiales, ¿no es cierto?, para que lo podamos convertir en un abono. Entonces ya sé que puedo hacer, por ejemplo, un baldecito de compostaje, poniendo el caso. Voy a hacer una cajita que ya vamos a ver unas imágenes de cómo es el uso, en este caso ya en pequeños espacios, ¿no? No sé si nos pueden poner, en este caso, las imágenes del uso ya de lo que son el abono en los huertos, ¿no? Entonces ahí vamos a poder observar que en pequeños espacios, cajitas de madera, podemos hacer nuestros huertos, podemos hacer nuestros semilleros. Entonces, ¿cómo voy empezando? Igual diagnosticando en el espacio físico donde tengo la entrada de luz, de agua, cómo le voy a dar,
¿Dónde hago en este caso mis alimentos para las plantas, ¿no es cierto? O sea, todo lo que está conllevando, qué tipo de semilla, plántulas, o sea, todo el material. Es siempre al final una planificación. A veces nos dice, por hobby voy a hacer mis plantitas y eso, pero a veces llegan después del mes a decir, vean, no sé, se murieron las plantitas. Entonces, mire, esta es la base, ver que el suelo, el sustrato, el material, la tierra sea sano, sea de tipo orgánico y que de ahí partamos para que después, más adelante, no tengamos o reducir en este caso la presencia de plagas, de enfermedades, ¿no? Entonces, que es importante Y también. hablando justo algo que muchas veces no salía como nosotros queremos, nos preguntan, yo ya tengo depositado por 3 meses varios desperdicios de mi cocina, pero siento que no se convierte en abono. ¿Qué me falta hacer? Sí, lo que les decía, pensaría, a ver, mucha gente lo que hace en la práctica es, digamos, yo de la cocina saco en mi ollita, en mi recipiente y le mando directamente al suelo y por ahí medio le entierro y listo. Entonces me dice, sí, yo tengo ahí mi huequito de compostaje, ya. Entonces, ¿qué es una cosa importante? Píquele ese material, ¿sí? Con una palita, ¿no es cierto? Irle picando al máximo lo uno que les había comentado. Lo otro, si usted puede conseguir la melaza que les decía y usted quiere hacerlo en un hoyo, en un hueco al compostaje, ¿sí? Pues añádale también, a la melaza le diluye, por ejemplo, ¿cómo decirle? Digo, usted un equivalente a unos 20, 50 centímetros cúbicos en 5 litros de agua. Ese líquido que está bien mezcladito, lo podemos ir poniendo igual poquito. Entonces pongo una capita, una de melaza, tapo con tierra, luego melaza y así voy, digamos, mejorándole, mezclándole, dándole alimentos a los microorganismos que ellos van a ser la clave de descomposición de la materia orgánica. Entonces de eso también ver, ¿no? Hay gente, como te digo, que lo hace en huecos. Tal vez lo incómodo de esto es que después de la cosecha tendrás que agacharte en el hueco, sacar de adentro acá. El ejemplo que les pusimos es una pila en la que pueda estar tal vez a nuestra altura de trabajo y que no nos demande desde adentro tener que sacar el material, sino pues a la altura del trabajo, ¿no? Eso es importante tener en cuenta en el caso de la descomposición. Ver también qué tipo de material. Mira, por ejemplo, a veces yo he visto que ponen el raquis del banano o la cáscara del plátano, todo le mandan ahí. Y claro, debemos así, ya pasa un mes y sigue casi igual. Entonces, igual, si sirve, también se hacen abonos de ese material, pero píquelo. Solo píquelo, hágalo pequeñito, desmenúcelo, si cabe el término decir, ¿ya? Y después, en este caso, microorganismos. Si mismo no sucede eso, como te contaba antes, también se hace la inoculación de microorganismos y microorganismos que se encargan de la descomposición, en este caso, del material en menor tiempo. Claro, y justo si usted tiene igual otras dudas, la mejor recomendación es que nos siga en este programa El Agricultor. Usted, como conoce, nos encontramos en las diferentes redes sociales como Plataforma al Aire. Allí podrá encontrar nuestro programa que se transmite todos los jueves a las 7 de la noche y por supuesto con un invitado especial que siempre nos va a dar varios consejos, tips para que usted pueda emprender su proyecto ya sea con plantas, tal vez con animales o tal vez usted mismo tenga dudas sobre su salud. Pero antes de despedirnos, nosotros le traemos una información importante. Si usted está interesado en todo lo que son abonos, plantas, el ingeniero nos trae un curso que se trata sobre este tema. Cuéntanos un poco más. Así es, Kelly, muchas gracias. El sábado 26 de abril en el campus de Semilla de Huertas tenemos este taller de elaboración y uso de abonos orgánicos para la huerta. Es en el horario de 8 a 2 de la tarde, estamos ubicados en la zona de Cumbayá, San Juan, ¿sí? Ustedes van a poder tener ahí los contactos, como ven en la pantalla, se pueden comunicar. Es un taller que lo decimos así de tipo intensivo, como tú ves hay muchísima información, o sea, solo un día podemos hablar de compostaje, otro día solo la hombricultura y así. Entonces la idea es que aquí tengamos una temporada para hablar de plantas. Así es, sí, es un tipo de curso en la que para quienes van a iniciar aprendan cómo es, prueben, hagan la práctica, digamos, mantenemos ahí el espacio en la huerta, en las plantas, en el invernadero, donde pueden ver cómo se aplica tanto los de tipo líquido, los de tipo sólido y sobre todo vayan con un tema de aprendizaje para hacerlo en casa y arrancar incluso, ¿por qué no? Un tema hasta de negocio, ¿no? En el tema de lo que son los abonos orgánicos. Entonces, invitados en este caso a los oyentes para que sigan nuestras redes sociales, estamos como Semilla de Huertas, desde @semilla_de_huertas en Instagram, en Facebook, ¿sí? Y también tenemos en este caso con quien nos apoya bastante, que es el Comercial del Agricultor. Que dicho sea de paso, Kelly, quiero aquí aprovechar el momento, el espacio, porque Comercial del Agricultor nos está dando el apoyo, como yo les decía la vez pasada, en el sentido de poder hacer la investigación de productos allá en el campus. Vamos probando dosis, tipo de productos, cómo se aplica, muchas cosas, si donde sacamos información, yo digo, no especialmente la de TikTok, sino la realidad, lo que sucede realmente en el campo.
Y bueno, estamos pues próximos, en este caso, a inaugurar un nuevo local de Comercial del Agricultor, ubicados de igual manera en la zona de Cumbayá, San Juan, en el sector cercano al campus que les acabo de comentar. Entonces podemos ver ahí en la imagen, está el local ya puertas abiertas desde el día de ayer. Atendemos en horarios desde 8 a 6 de la tarde y pueden encontrar línea orgánica de productos. Tenemos ahí ácidos húmicos, abonos orgánicos, compost, humus, tenemos materiales en este caso líquidos, y de otro lado también los productos que los agricultores nos piden para cultivos que hay en la zona, ¿no? Como maíz, frijol, papa, es decir, contamos con eso. Y también una línea veterinaria para quienes necesitan el cuidado de las mascotas, los alimentos para los gatitos, los perritos, los cuidados que hay que hacer en este caso para quienes nos acompañan en casa. Entonces, invitados, bienvenidos. Este sábado 12 de abril hacemos ya una inauguración del local abajo, así es que visítennos, que habrá grandes descuentos, ofertas y premios para quienes estén por allá. Claro, y pueden ustedes también llegar, decir que vienen de este programa El Agricultor, para que así ustedes puedan conocer más y hacernos saber que ustedes ven este programa, que les encanta este espacio. Y por supuesto, les recuerdo que ustedes también, si no pueden ver el programa, ya sea porque está manejando, tal vez muchas veces las ocupaciones del día no nos dejan ver algún video, pero usted puede seguirnos también en Spotify, que nosotros allí también transmitimos este episodio, y también en Facebook y YouTube. Como les dije, nos encuentra como Plataforma al Aire y nosotros nos despedimos de este momento. Como nosotros sabemos, este es el espacio del agricultor y esperamos que ustedes puedan seguirnos, dejarnos sus preguntas, comentar y compartir este episodio. Nos vemos en otro momento. Chao, Un chao. gusto saludarles. Chao, chao a todos.